Porfa, los que están allá atrás, que no tienen niños pequeños, por favor, si se pueden pasar para este lugar, para poder llenar los primeros lugares. Vamos, iglesia. Aquí miren, aquí hay asientos. Se pueden sentar, los que están atrás también pueden correrse al frente. Gracias. Gracias a las áreas de servicio que nos ayudan también. Amén. Quiero en esta tarde que usted, me imagino que vino tempranito y tal vez al vecino que usted tiene a la par no estaba cuando usted estaba. Entonces le pido que por favor lo salude, dígale bienvenido a la casa del Señor. Dese la vuelta como el ventilador, amén. Qué bueno verte hoy en nuestra casa, dígale. Somos Ministerio Internacional La Cosecha. Qué bueno que hoy te encuentras con nosotros. Te esperamos el día jueves a las 7 de la noche en nuestro servicio general y el día domingo a las 4 y en nuestros grupos familiares, amén. Quisiéramos dar la bienvenida a los que vienen por primera vez, amén. Levanten sus manos. El equipo le da la bienvenida esta tarde, amén, y le damos un fuerte aplauso al Señor porque ellos están por primera vez en nuestra casa, amén. Para que puedan pasar. Quiero darles unos anuncios esta tarde. Esta semana tenemos una semana algo cargadita, porque esta semana se desarrolla el Congreso de Mujeres que Impactan Naciones en nuestra casa central. Así que todas las mujeres que van a asistir al Congreso de Mujeres que Impactan Naciones tienen que por favor ubicarse o abocarse, sería la palabra, con sus coordinadores, con su líder de grupo, para poder obtener más información. La tarjeta tiene un costo de 350 lempiras. Nos estamos coordinando con el transporte para que podamos asistir al Congreso de Mujeres y no dejemos de pasar esta gran oportunidad de poder recibir una palabra fresca. Esta convocatoria es a nivel nacional. Es el día viernes 17 y sábado 18 que se desarrolla el Congreso de Mujeres en Casa Central en San Pedro Sula. Así que no estamos lejos, estamos cerquita. Somos una de las ciudades que estamos más cerca, ¿sabe? De ahí todas las ciudades que vienen de largo, vienen de Cortés, vienen de Tegucigalpa, vienen de Choluteca, vienen de Colón, vienen de Tela, de muchas ciudades. Y esa es una convocatoria a nivel nacional que tenemos las mujeres para poder asistir y que podamos disfrutar de una poderosa palabra. Estarán las talleristas y conferencistas de esa tarde y de esa mañana del día viernes y también el día sábado el cierre que hace la pastora María Elena de Argeñal, que es de 8 a 12 del mediodía. Así que por favor, si usted quiere adquirir su tarjeta, le pedimos que se pueda abocar a su líder, a su coordinador, para ver la cantidad de mujeres que vamos a asistir y así colocar la unidad de transporte también. Esta semana tenemos aposento alto. El día de mañana de 7:30 a 8:30 tenemos aposento alto aquí en casa para que usted pueda estar conectados con Dios. Si usted no le da tiempo en su casa, usted dice, pastora, es que mucho ruido, pastora, es que me distraigo con mis quehaceres, pues le invito para que venga a tomar una hora de oración. Todos los lunes a las 7:30 usted puede estar aquí en casa para poder orar, interceder, clamar, suplicar, rogar al Señor por esas peticiones, por todo lo que usted tiene en su corazón. Puede venir a descargarse también. Esta es su casa. El día martes tenemos reunión cada uno en las zonas, así que les pedimos a los coordinadores con sus líderes y todos los anfitriones de cada una de las zonas puedan tener su reunión de coordinadores, siguiendo lo que es el discipulado. Unos estamos terminando multiplicación de discípulos, otros ya están en vida íntima y próximamente vamos a estar estudiando el siguiente material cuando finalicemos vida íntima. El día miércoles tenemos discipulado, ¿no? El día miércoles pues tenemos libre. El día jueves tenemos nuestro servicio general aquí en casa para que pueda conectarse con nosotros.
La unidad de transporte pasa por los diferentes barrios y colonias de la ciudad para que usted pueda preguntarle a su líder por dónde va a pasar la unidad de transporte y pueda venir y no tenga ningún impedimento. Día viernes y sábado, nuestros grupos familiares. Recordemos que la asistencia al Congreso de Mujeres es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, las que vamos el día viernes. El día viernes nos venimos temprano por los diferentes quehaceres y el día sábado es de 8 a 12. Así que no hay excusa de que no vamos a poder hacer los grupos familiares. Amén. Esta tarde vamos a estudiar las Escrituras y vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor, la palabra que el Señor me dijo que dijera hoy. La verdad que sí, me costó un poco poderla sincronizar. Activando mis sentidos espirituales. ¿Cuál es el tema de esta tarde? Activando mis sentidos espirituales. Amén. Dios es tan perfecto en todo que desde el momento que nos crea con sentidos. Sentidos naturales para que podamos percibir lo que está a nuestro alrededor. Sentidos naturales que nos ayudan y nos permiten ver, degustar, palpar, oír todo lo que Dios hace. Amén. Pero también dentro de los sentidos naturales que nosotros tenemos, eso es en la carne. En la carne nosotros podemos, si tocamos, podemos percibir texturas, podemos percibir el dolor, podemos percibir asperezas. Es parte de nuestro sentido. Es el tacto. ¿Y cómo lo vamos a percibir? A través de nuestra piel. Cuando nosotros estamos faltos de un sentido, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando tiene falta de un sentido? Cuando alguien no puede ver, ¿qué pasa con la vista? ¿Qué pasa con los demás sentidos? Se desarrollan más. Se desarrollan más. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo, cuando falta un sentido, entonces los demás sentidos comienzan a desarrollarse. El que no ve, posiblemente no tiene la visión, pero sabe que cuando nosotros cerramos nuestros ojos, nosotros podemos ver la claridad cuando estamos en el sol. De repente usted puede ver como destellos naranjas en sus ojos cuando usted cierra sus ojos y usted puede ver y sentir que está claro. Pero cuando está oscuro, usted siente que no hay luz. Cuando una persona está falta de la vista, comienza a desarrollar su sentido a través del tacto, de lo que toca, de lo que siente. Y esa persona, para poder identificar a otra, tiene que palpar lo que está tocando. Tiene que saber qué es lo que está tocando. Así también cuando alguien no puede hablar, no puede escuchar, desarrolla el sentido de la vista, porque comienzan a poder leer sus palabras. Comienzan a poder entender con señas qué es lo que usted le está hablando a esa persona. Entonces, al haber una carencia de un sentido, hay una necesidad de desarrollar los otros, ¿sí? Al haber una falta de un sentido, hay una necesidad también de desarrollar los otros. Nuestros sentidos naturales son un mecanismo biológico del cuerpo humano que permite percibir, procesar la información de nuestro entorno. La vista, que es a través de los ojos, capta la forma, el color, el tamaño y la distancia de los objetos. El oído, que percibe los sonidos y el equilibrio. Cuando alguien tiene vértigo, ¿qué pasa? Nos desequilibramos y sentimos que nos vamos de lado y nos caemos. ¿Por qué? Porque el sentido del oído mantiene el equilibrio del cuerpo. Y aunque usted dice, pastor, es que no tiene sentido lo que usted me está diciendo,
Yo puedo perder el equilibrio del cuerpo, pero con un pie, pastora. No. Déjeme decirle que si usted carece de vértigo o pasa de vértigo, su cuerpo se va a sentir desequilibrado. Usted va a poder caminar bien, pero de repente usted va a sentir que se está cayendo. Porque hay que tratar el vértigo. El olfato, a través de la nariz, detecta y procesa los diferentes olores. El gusto, a través de la lengua, identifica los sabores básicos, dulces, salados, ácidos, amargos. ¿Sabía usted que en la lengua nosotros tenemos zonas donde se detecta cada uno de los sabores? En un lado usted detecta lo ácido, en otro lado usted detecta lo amargo, en otro lado usted detecta lo salado. Dios es tan perfecto que todo lo hizo en esquema también para nuestro cuerpo. También tenemos el tacto, que es la piel, que percibe la textura, temperatura, presión, dolor y sentidos en el alrededor. En el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 14. Si me pone ahí Hebreos 5, 14. Esos son nuestros sentidos naturales. ¿Sabe que lo que está aquí en la tierra es un diseño del cielo? Desde que Jehová Dios creó al hombre, es un diseño de Dios aquí en la tierra, usted y yo. Somos imagen y semejanza de Él. Así como también creó los sentidos naturales, también tenemos sentidos espirituales, que son tan necesarios para poder percibir las atmósferas en las que nosotros nos encontramos. Cuando usted y yo carecemos de un sentido espiritual, difícilmente vamos a poder percibir o discernir lo que el Espíritu nos quiere hablar en ese momento. Nosotros somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Por lo que más pelea Satanás es por su alma, donde están sus emociones, donde alberga los resentimientos, el dolor, donde alberga la alegría, donde está todo lo que usted siente. Su alma. ¿Por qué? Porque el alma puede hacer perder al ser humano a través de lo que está recibiendo. Mientras que el Espíritu, la esencia de Dios en nosotros, nos conecta con el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos conectados con Él, nosotros podemos recibir y percibir lo que en la atmósfera se mueve. La iglesia, el pueblo de Cristo, es necesario que active los sentidos espirituales. Muy poco se habla de los sentidos espirituales. Se habla del avivamiento, se habla del fuego, pero ¿qué de los sentidos espirituales? Los sentidos también están en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, ¿quiénes somos? Usted y yo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo necesita activar para este tiempo sus sentidos espirituales. Así como los tenemos de la forma natural, también los podemos tener de la forma espiritual. Hebreos 5:14 dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe que una de las cosas que me hablaba el Señor cuando estaba en mi huerto? Me decía, Adán y Eva, me decía, no tuvieron el discernimiento, no tuvieron sentidos espirituales. Yo le decía, Señor, pero eran tu creación. Sí, pero no estaba despierto el conocimiento del bien y del mal. Para ellos, lo que ellos tenían que hacer, me decía el Señor, era obedecer lo que yo les había establecido en el huerto del Edén. Los sentidos espirituales son para usted y yo, que somos la iglesia de este tiempo. Los sentidos espirituales son para los que ya estamos dentro del conocimiento del bien y del mal. Pastora, pero ¿cómo nosotros vamos a tener
los sentidos espirituales a través del Espíritu Santo en nosotros. Dice la Escritura que a través de que nosotros aceptamos a Jesucristo, dice que el Espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, viene y nos capacita para podernos dotar de los sentidos espirituales que la iglesia necesita tener. Porque es necesario que la iglesia se despierte y que no siga durmiendo lo que Dios le ha entregado a través de la dotación del Espíritu Santo en nosotros. El problema de la iglesia que está desactivada es una iglesia que no avanza. Es una iglesia que está despegada de lo sobrenatural, pero está anclada en lo natural. Pastora, ¿cómo es eso? Vemos todo con ojos naturales porque no hemos despertado los sentidos espirituales. Y el Espíritu Santo le interesa que la iglesia se mantenga en movimiento, que la iglesia se mantenga en el fuego, que la iglesia comience a avivar el fuego, pero a través de ¿qué? Del ejercicio de los sentidos. Cuando un músculo no se ejercita, ¿qué pasa? Se atrofia, se deshabilita. Dice que el músculo se vuelve pequeño, se reduce, se pone pequeñito y se vuelve débil. Ahora le pregunto yo a usted, si tenemos sentidos espirituales como los tenemos, iglesia, como tenemos nuestros sentidos espirituales. Porque el alimento sólido dice que es para los adultos. Sin duda Pablo también habla de la leche que es para los tiernos, para los que vienen naciendo. Porque todo va en un crecimiento. Es como cuando usted tiene un bebé. Al bebé usted no lo va a poner a caminar si está recién nacido. Al que camina no lo va a poner en una cuna porque no lo va a poder detener. Porque cada uno tiene su tiempo. La iglesia de Cristo también va de tiempo en tiempo. Pero no puede estar únicamente con leche materna. Porque el alimento sólido es necesario para seguir creciendo en el cuerpo de Cristo y que la activación de los sentidos espirituales venga a forjar a la iglesia para este tiempo. A la iglesia para este tiempo. ¿Qué son los sentidos espirituales? Son la capacidad que el Espíritu Santo desarrolla para percibir, discernir y responder a la voz de Dios en nosotros cuando hemos recibido a Cristo Jesús en nuestra vida. Pastora, pero si yo vengo naciendo, ¿cómo yo voy a poder percibir y recibir todo eso? Todo es a través de un ejercicio. Cuando el bebé va creciendo, como madres y como padres, nosotros vemos que nuestros hijos ya quieren caminar, ya quieren gatear. ¿Y qué vamos haciendo los padres? Vamos preparando al bebé para que vaya a su siguiente temporada, a su siguiente etapa. Así también el pueblo de Cristo, el Espíritu Santo lo prepara para ir a los siguientes niveles. ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia se conforma a estar en el nivel 1 para no pasar al nivel 5. Entonces los sentidos espirituales, en vez de activarse, se adormecen. Y todos tenemos la obligación de ejercitarnos en el sentido espiritual. Y esto no depende del pastor. Esto no depende del líder. Esto no depende del coordinador. Esto depende de usted y yo, según la relación que tengamos con el Espíritu Santo. Porque cuando usted está más incorporado con el Espíritu Santo va a venir a activar esos sentidos espirituales para que usted pueda percibir, para que usted pueda discernir y responder a la voz de quien le llama en su interior. Los sentidos espirituales, al igual que los sentidos naturales,
si no se ejercitan, se atrofian. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, el Espíritu Santo despierta en nosotros los sentidos espirituales para fortalecer el cuerpo de Cristo en la unificación en sí de un cuerpo bien concertado. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Los sentidos espirituales están habilitados, iglesia, para usted y para mí. El problema está donde nosotros nos hemos detenido para no desarrollar los sentidos. Y ya vamos a ver los sentidos. Donde nos hemos estancado, iglesia. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso dice la palabra y decía Pablo, que sometamos pues nuestra carne al espíritu, para que hagamos las cosas conforme del espíritu y no de la carne. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura. Me voy a detener ahí un poquito. Para el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locura. Usted y yo que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, que le hemos habilitado la puerta a él, el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo necesita morar en cuerpos que le deseen para hacer la unificación de la iglesia. Porque Jesucristo no va a venir por los que no están preparados. Jesucristo va a venir por una iglesia que está preparada, que está bien concertada, que está activada en los sentidos espirituales para poder avanzar en lo que ya Él asignó. La gente de afuera en ocasiones no le va a entender. Y usted va a querer que muchos puedan entender la palabra que usted les habla, de la forma como usted les habla. Pero para ellos, usted habla locuras, porque no han nacido de nuevo. La activación de los sentidos espirituales es para la iglesia. Dice más adelante, y no las pueden entender, porque no se han de discernir espiritualmente para ellos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pastora, ¿cómo yo voy a activar los sentidos espirituales? A través de la renovación de tu entendimiento. Cuando usted y yo sabemos que hemos nacido de nuevo, sabemos que las cosas que hacíamos antes ya no las podemos hacer. Las cosas que antes nos hacía volver atrás, ya no las podemos mirar. Las cosas que escuchábamos antes, le estoy hablando en los sentidos, ya no las podemos escuchar porque ya no nos edifican, nos matan. Las cosas que deseábamos agarrar, ya no las podemos agarrar porque ya Cristo vive en nosotros. Entonces la activación del Espíritu Santo en los sentidos espirituales cambia, transforma la vida del hombre y de la mujer. Porque ya no discierne las cosas del mundo como lo discernía anteriormente, como del mundo, sino que el Espíritu Santo que está en él o está en ella comienza a transformar todo su ser. ¿Cuáles son los sentidos espirituales que debemos habilitar? Dios mío, voy corriendo. El oído espiritual. Escuchar la voz de Dios. Reconocer cuando Dios habla mediante su palabra. El Espíritu Santo hace una obra perfecta a través de una predicación, a través de una circunstancia que estemos viviendo.
y saber diferenciar de la voz de Dios con la voz del mundo. En el libro de Juan capítulo 10 verso 27 Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Una de las cosas de los que hemos nacido de nuevo es que sabemos discernir por el oído espiritual quién nos está hablando. Y es que esto no es emoción, esto es revelación. A veces queremos cambiar todo en nosotros, pero no hemos muerto al hombre o a la mujer interior. Y mientras nosotros no hagamos morir al hombre o a la mujer interior, los sentidos espirituales no van a ser despertados. Necesitamos, iglesia, despertar. Tener el oído espiritual para escuchar la voz de Dios nos da la característica de saber qué es lo que vamos a escuchar, qué es lo que vamos a introducir a nuestro corazón, a nuestro pensamiento. Porque una palabra mal dicha lo puede contaminar todo a usted. Romanos 10:17 dice: así que la palabra es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos sin Cristo y venimos a los pies de Cristo, hay una palabra que nos transforma y nos cambia. Pero todo eso es a través del oído. Pastora, pero ¿por qué yo no puedo oír a veces las cosas que Dios quiere hablar conmigo? Porque no se ha conectado con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no necesariamente tiene que hablarle audiblemente. Hay un ser interior que se conecta con el Espíritu y es su espíritu. Y de repente usted va a decir: ¿es mi conciencia, pastora? Sí, la conciencia también. Pero el Espíritu nos habla al Espíritu de las cosas que Dios quiere que hagamos en nosotros. Pero tenemos que saber discernir por nuestro oído espiritual, porque esas son cosas que el mundo no las va a entender. Y los que me están viendo y no están en Cristo no van a entender lo que les estoy diciendo. Porque para ellos va a parecer locura que el Espíritu Santo hable, pero sí habla. Pero hay de nosotros, iglesia, que aprendamos a discernir las cosas que Él nos está revelando. La vista espiritual, la visión espiritual, permite percibir la realidad invisible. El obrar de Dios por el Espíritu Santo en las circunstancias y mantener los ojos fijos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpiar el corazón de distracciones terrenales nos permite conectarnos con el Espíritu Santo. No voy a sentir entonces. Claro que vamos a sentir. Pastora, ¿y qué hago si algo me causa dolor? Entrégueselo al Señor y deje que el Espíritu Santo comience a traer sanidad, pero no albergue heridas en su corazón que lo que van a hacer es destruir su sentido espiritual. El gusto, experimentar la bondad de Dios y bendecir con nuestras palabras. Es la experiencia íntima de deleitarnos a través del sentido espiritual, habilitar el gusto de poder encontrarle sazón a la palabra, de poder conectarnos con la palabra, de poder disfrutar una palabra, de poder decir: Señor, tú me hablaste hoy a través de esta prédica, Señor, tú me hablaste hoy a través de este salmo, porque parece mentira, pero sabe que hay palabras que Dios envía en el tiempo oportuno y de la persona que nosotros menos esperamos. Encontrarle sabor a la palabra, porque la palabra viene sazonada.
para los que estamos conectados y sentimos al Espíritu Santo. Porque para los que no están conectados no le van a encontrar sazón a la palabra. Y van a decir, ¿y qué dice aquí? Que yo no le entiendo. Fíjese que yo leo la Biblia, pero a mí ni para atrás ni para adelante, pastora, yo no le puedo entender qué es lo que dice la palabra. Pero cuando usted está conectado con el Espíritu Santo, la revelación viene del cielo. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, dice que el que está falto de sabiduría, que la pida a Dios, porque dice que Él no va a dar poquito, no va a dar a medio, dice que va a dar abundantemente. Cuando usted y yo estemos leyendo la palabra del Señor, dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, habilita mi sentido, porque yo quiero comerme esta palabra, yo quiero disfrutar lo que hoy tú me vas a entregar. Nuestra boca puede destruir o puede dar vida. En Efesios capítulo 4, verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dar gracia a los oyentes. No es dar gracias, es dar gracia. Porque una cosa es darle gracias, yo le doy las gracias a usted, pero una cosa es dar gracia, dar bondad, dar palabras de bendición, no de maldición, dar gracia. El tacto espiritual es percibir el poder y la presencia del Señor. Es a través de una fe activa que percibe en la atmósfera el poder de Dios obrando, haciendo posible lo imposible. En el libro de Marcos, capítulo 5, si no me equivoco, no copié el capítulo. Verso 27, póngamelo ahí. Sí, ese es. Nueva versión internacional, que es la que más se acopla. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, devolviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Cuando Jesús pasaba por la ciudad, había mucha gente que lo tocaba, que lo palpaba. Y decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hosana al Hijo de Dios en las alturas. Me imagino Jesús pasando por la ciudad. Y él podía sentir que muchos le tocaban. Pero ¿sabe cuál era el anhelo de esta mujer? Tocar no su piel, no sus vestiduras, no su cara, sino el borde del manto. Cuando nosotros espiritualmente entramos en la presencia del Señor y tocamos su presencia, tocamos su gloria, todo comienza a transformarse. Lo que ha sido imposible para el hombre comienza a ser posible, porque Dios está en su poder haciendo manifestación de lo que tú estás palpando espiritualmente. Esta mujer del flujo de sangre ya lo había declarado con su boca. No dijo, yo voy a ser sana. No, yo voy a ser salva. No porque ella no creía que él iba a hacer el milagro, sino porque había una necesidad intrínseca de conectarse con Jesús en su alma. Cuando nosotros anhelamos al Espíritu Santo, lo vamos a anhelar en los 5 sentidos y nada nos va a detener.
Esta mujer anhelaba tocar el borde de su manto. Y ese toque fue tan poderoso porque el poder que salió de Jesús fue evidencia ante toda una multitud. Cuando tú tocas el borde del manto del Señor, cuando tú tocas su gloria, su presencia, nunca más vas a salir igual. Cuando Moisés tenía el acercamiento con Jehová en la montaña y le hablaba, él palpaba la gloria de Dios. Usted y yo estamos habilitados por Cristo para bajar las cosas de los cielos aquí en la tierra. Porque Jesús vino a hablar del reino de los cielos. Vino a hablar de una heredad para los hijos. Lo que pasa es que la iglesia ha estado adormecida. Jesús vino a hablarte de lo que Él vive. Dice que Moisés su rostro resplandecía. ¿Qué palpaba? La gloria de Jehová. La gloria de Dios era evidente. Dice que cuando bajaba, el pueblo tenía que ponerle mantos en su rostro, porque era resplandeciente la gloria de Dios. Ahora le pregunto yo a usted, ¿tocaba Moisés la gloria de Dios? Sí la tocaba. Venía lleno. Cuando un hombre y una mujer de Dios tocan su gloria, todo es transformado. Para la mujer del flujo de sangre, ella tocó, creyó y le fue dado. Usted puede entrar a la presencia del Señor y Él va a responder a su llamado. ¿Qué sucede cuando los sentidos espirituales no están activados? Regálenme 15 minutitos más, iglesia. Sí, dicen por allá. ¿Qué sucede cuando los sentidos espirituales no están activados? Número 1, voy a hablar de 6 pasos. La iglesia pierde el discernimiento espiritual. En el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando Oseas hablaba de una destrucción, no hablaba de la destrucción física, sino de la destrucción espiritual que el pueblo de Israel iba a acontecer. Y esas palabras Jehová se las estaba dando al pueblo de Israel. Cuando están desactivados los sentidos espirituales, se pierde el discernimiento espiritual. Cuando una iglesia pierde el discernimiento, confunde lo santo con lo común. Ya lo santo, pastora, es que usted me pide que yo ande con vestido hasta acá. No. La santidad se vive desde el interior. ¿Y sabe cuál es el enemigo número 1? La mente. Hacerte creer que estás haciendo lo bueno cuando sabes que estás haciendo lo malo. Y ya para ti eso es algo común. Otra vez Jehová me va a perdonar. Ese era el tema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecaba. Jehová tenía misericordia y lo perdonaba. Pero ¿sabes qué? Tú que conoces la palabra del Señor, dice que es mejor que no lo hubieses conocido a que lo hubieses conocido. Porque Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo no es juego. El Padre, el Hijo y el Espíritu no es juego. No puedes confundir lo santo con lo común. Ay, pastores, que ahora es común eso. No, permítame. Dice la palabra que Jesús va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso implica santidad. Y la santidad proviene desde tu mente hasta tu corazón. Ay, pastora, qué fuerte está esto. Pues porque llamas común a lo que tú sabes que está malo.
porque te acostumbraste y te autocompasionaste de tu dolor o de tu proceso y ahora lo llamas común. Perdóname, pero es tiempo de que regreses al altar y que comiences a activar los sentidos y le pidas perdón al Espíritu Santo. Confunde emoción con la presencia del Señor. Pastora, pero es que vivimos una atmósfera de gloria. Y sabe, yo se los he dicho a los que vienen aquí a ministrar alabanza. Cuando yo me he reunido con ellos, yo les he dicho, este domingo yo no estaba llorando por la gloria, yo estaba llorando por lo que estaba sucediendo en el altar. Me sentía con vergüenza con el Señor por lo que estaba sucediendo en el altar. Porque una de las cosas con las que más se lucha es con la integración del cuerpo de Cristo. Y los líderes de alabanza me quedaron viendo con unos ojos bien grandotes. Y yo les dije, sí, no estaba llorando porque sentía la presencia, estaba llorando porque sentía vergüenza delante del Señor. Porque si somos una iglesia bien concertada, tenemos que bajar la gloria del Señor con lo que nosotros hacemos. Porque no venimos a agradar al hombre, venimos a agradar a Dios. Pero sabe, todos estamos bajo autoridad. Porque aún Jesús cuando vino, dijo, yo no vengo a hacer lo mío, vengo a hacer lo que mi Padre me envió a hacer. Lo que nosotros hacemos aquí no es lo que nosotros queremos, es lo que el Espíritu Santo nos revela que hagamos en esta casa. Confunden popularidad con unción. Cuidado con los que están en altos mandos. Es que ahora yo soy popular. Tenga cuidado. Porque aún el globo con helio que se eleva alto, siempre hay un alfiler que lo baja. Tenga cuidado. Cuando los sentidos espirituales no están activados, el discernimiento espiritual se pierde. Confunden entrenamientos con adoración. Voy a ir corriendo. Confunden tradición con obediencia. Es que así lo hacíamos, pastora. ¿Y por qué ya no lo vamos a hacer así? Pastor, pero usted se está saliendo de la tangente, porque lo hacemos así y así tiene que hacerse. Pero tal vez el pastor recibió una señal del Señor que se hiciera de una forma diferente. Para Moisés no era fácil liderar 1 millón de pueblos y decirle al pueblo lo que Jehová quería, y ellos se iban por otros lados. Pero es porque no hemos despertado en los sentidos espirituales. El discernimiento espiritual no está en nosotros. Cuando algo no está bien, usted tiene que orar al Señor y decirle, Espíritu Santo, yo no veo bien esto, pero háblale tú al pastor y revélale lo que yo estoy viendo. Porque yo lo he hecho por mi pastor. Cuando hay algo que el Señor me revela, yo siempre le digo al Padre, Padre, ayúdame con tu espíritu, para que seas tú hablándole al oído, no como yo, sino como tú. Yo voy y cumplo y hablo con él, y yo le digo, Espíritu Santo, revélale. Revélale lo que tú me estás revelando a mí. Y es el Espíritu quien le revela a él. Una iglesia sin discernimiento desarrolla múltiples actividades, mas sin embargo puede vaciarse de la presencia del Señor. Nosotros podemos estar activados con un montón de cosas, pero no podemos descuidar conectados con Dios. Y todos los coordinadores tienen que estar conectados con Dios. Ay, pastora, es que qué feo eso, lo que está pidiendo. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son cabezas. Llevan en sí una zona, llevan familias por las que tienen que orar,
llevan territorios, llevan colonias en sus lomos, por las que deben de orar. Nosotros como pastores llevamos una ciudad por la cual orar. Entonces, ayúdennos a que no se vacíe la presencia del Señor, a que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder ir creciendo. Número 2, la insensibilidad espiritual. Cuando los sentidos están desactivados, el pecado deja de incomodar. Uno de los primeros síntomas de la insensibilidad espiritual es que el pecado ya no produce arrepentimiento ni quebrantamiento. Está fuerte esto, pastora. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 19, dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez todas las clases de impureza. Cuando el corazón pierde la sensibilidad, ya no duele desobedecer a Dios y a sus autoridades. La oración se vuelve una rutina. Voy a ir avanzando en el tiempo. La adoración se vuelve una costumbre. Ya no buscamos en espíritu y en verdad, sino que lo hacemos porque ya es una costumbre adorar. El arrepentimiento desaparece totalmente. Los peligros del endurecimiento espiritual es que ocurre no de un solo cambio, sino que va gradualmente. Así como cuando nosotros tenemos, ¿cómo decirle?, un callito en el pie. Así es la insensibilidad espiritual. Al inicio va doliendo, pero ya cuando el callito se hace, ya no duele, ya nos acostumbramos, ya nos sentimos cómodos. Y cuando usted se lo quiere quitar, dice: ya no me lo voy a quitar porque ya no me duele. Así también es la insensibilidad espiritual en el corazón del creyente. Cuando los sentidos espirituales están desactivados, la insensibilidad comienza a tomar posesión de tu corazón y ya no hay quebrantamiento. Ya cuando adoras, ya es una costumbre, ya es algo que tú haces porque tengo que levantar las manos, porque no hay un agradecimiento en tu corazón. Es religioso. Número 3. Se deja de escuchar la voz de Dios. En el libro de Amós, capítulo 8, dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. No siempre significa que Dios va a dejar de hablar. Muchas veces el problema es que el pueblo de Dios ha perdido la sensibilidad de escuchar su voz. La palabra está, predicadores hay, pero hemos perdido la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Dejamos de escuchar la voz cuando hay demasiado ruido, porque ahora hay muchas redes sociales que nos roban la atención, porque ahora tenemos el estrés y la ansiedad que nos siguen constantemente, que nos cuesta entregar al Señor y cargamos con eso. Pastora, ¿y cómo hago yo para ser libre? Comience a escuchar la voz de Dios, porque Él dijo que vino a dar vida y vida en abundancia, y cuando hay vida hay libertad. Hay demasiadas distracciones. El materialismo comienza a gobernar nuestro corazón. Hay demasiado orgullo y autosuficiencia. Todo eso puede ahogar
la voz del Espíritu Santo en nosotros. Y es tremendo cuando la voz del Espíritu Santo comienza a apagarse en nosotros. Porque sabe, una de las cosas que nosotros empezamos a sentir es que nos empezamos a sentir solos, que nadie nos quiere, que nos han abandonado. Y el Señor está ahí, pero nosotros hemos dejado de escuchar la voz del Señor en nuestro ser interior. Porque no solo es audible, como le dije al inicio, es en tu interior que lo escuchas a Él. La iglesia pierde la pasión. Número 4. Cuando una iglesia no tiene activos los sentidos espirituales, la iglesia se vuelve fría, apagada y sin sabor. Jesús dijo que nosotros somos sal de esta tierra y luz de este mundo. Venimos a sazonar, a darle sabor a esta tierra, pero no a través de lo que yo soy, no, sino de lo que Dios ha depositado en mí. Yo no vengo a ser lumbrera por mis propias obras, no. Yo vengo a ser luz porque el Espíritu de Dios está conmigo. Porque la palabra que es predicada puede dar frutos en los demás. En Apocalipsis capítulo 2, Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, en el verso 2 en adelante, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero el verso 4 tiene un remate ahí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo lo podemos hacer. Seguimos trabajando en la obra del Señor. Seguimos sirviendo. Seguimos predicando. Seguimos orando por los enfermos. Seguimos ministrando en las calles. Pero hemos perdido el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Jesús le envía esta carta a Éfeso, reconoce toda la ardua labor que está haciendo. Y le dice todo lo que ha hecho en nombre de Él. Pero en medio de todas las obras que han hecho, habían perdido el primer amor. A veces nos ofuscamos con tanto que hacer y nos olvidamos de conectarnos con el Señor, de conectarnos con el Espíritu Santo, de conectarnos con su presencia, de conectarnos con Él. Y es necesario, iglesia, que en medio de todos tus afanes y de todo lo que tú desarrollas, tanto en tu vida personal como en tu vida ministerial, no te olvides de tu primer amor. No pierdas la pasión de tu primer amor. Hay diferencia entre trabajar para Dios y caminar con Dios. Hay diferencia en servir a los hermanos por amor a Cristo que servir a los hermanos por aprobación humana. Porque eso le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Tenía todos los méritos de una iglesia, pero se estaba apagando el primer amor. Y una de las cosas que nos ayuda a no tener los sentidos espirituales es que no oramos y no hablamos con Dios. No nos conectamos. Porque el medio con el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios es a través de la oración. ¿Y sabe cuál es el problema de este tiempo? Que la iglesia se desvela viendo Netflix, viendo Facebook, viendo YouTube,
viendo predicadores. Hacen el esfuerzo de nutrirse en palabra. Y qué bueno, porque se lo estaba aplaudiendo a la iglesia de Éfeso, pero había dejado su primer amor. Lo hacían todo en el nombre del Señor, pero habían olvidado su primer amor. Se desconectaron. Y sin oración no hay respuesta. Sin oración no hay revelación. Sin oración no hay avivamiento. Sin oración no hay avance. Hay estancamiento. Pastora, me cuesta levantarme temprano a todos, porque la carne no quiere someterse al Espíritu. Y es natural que usted se sienta agotado y cansado más de algún día, más que todos los demás días. Pero sabe, Pablo decía que mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando constantemente. Mientras Pablo decía eso, yo me imaginaba a Pablo levantándose constantemente de los que lo apedreaban, de los que lo golpeaban. Después de caminar 3 días de una ciudad a otra, y aún así su cuerpo se desgastaba. Nosotros nos levantamos para trabajar, nos levantamos para atender nuestra familia, nos levantamos para sacar adelante nuestra familia. Pero iglesia, no te olvides de activar tus sentidos espirituales. No te olvides de tu primer amor. No te olvides de conectarte con la palabra que viene a darte vida y luz, viene a ser sal en medio de ti. Número 5, se pierde la capacidad de reconocer la presencia del Señor. Y esto me impactó. Se pierde la capacidad de reconocer la presencia del Señor. En el libro de Jueces encontramos a un varón de Dios, a un profeta que Dios había enviado. Jueces 16:20. Regáleme 5 minutitos, ya estoy terminando. Gracias. Perdón que le quite su tiempo. Jueces 16:20 dice: y le dijo, Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Después de qué? De su sueño, de su letargo. Qué tremendo es no poder identificar. Es no poder identificar que la presencia del Señor no está con nosotros. Sansón estaba durmiendo en las piernas de Dalila y vinieron los filisteos, le cortaron el cabello y perdió su fuerza. ¿Qué es lo que te quita tu fuerza del mundo? ¿Qué es lo que está absorbiendo de ti? Y te está quitando, te está robando, te está llevando a un letargo, a un sueño, donde tú no puedes identificar que la presencia del Señor se está yendo de ti. ¿Será lo que estás viendo con tus ojos lo que te está quitando la presencia del Señor? ¿Será lo que estás escuchando hasta este momento que te está apartando de la presencia del Señor? ¿Será lo que estás peleando en tu mente y lo llevas a tu corazón que te está quitando la presencia del Señor? Sansón pensó que todo seguía igual. Su fuerza había desaparecido, pero él siguió creyendo que nada había cambiado. Así nos pasa a algunos. Esto también puede ocurrir con una iglesia.
puede seguir haciendo lo mismo de siempre, sin darse cuenta de que necesita buscar nuevamente la presencia de Dios con humildad y con dependencia. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Volvamos nuestro corazón a Dios. Despertemos, iglesia, nuestros sentidos espirituales, porque eso nos va a tener en alerta de lo que Dios quiere hacer con nosotros y hacia donde Dios nos va a llevar. Deja de escuchar las voces del enemigo. Deja de escuchar el chambre, el chisme. Deja de escuchar a los demás de lo que opinan de ti. Deja de estar curioseando qué piensan los otros de ti, cuando Dios ya dijo quién eres tú para Él. Es tiempo de cambiar, tiempo de despertarse. Se pierde la compasión por las almas. Cuando los sentidos están dormidos, dejamos de mirar a las personas como Dios las mira. Ya no lloramos por los perdidos. Nos acostumbramos a que nuestros vecinos, familias y compañeros vivan sin Cristo. Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, este es Jesús, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La sensibilidad espiritual también se expresa en el amor por quienes aún no conocen del Señor. ¿Qué estamos haciendo, iglesia, por los perdidos? Por los necesitados en las calles, por las familias que se están matando a nuestro alrededor y no les hablamos de Cristo. Los sentidos espirituales, iglesia, es para ganar las almas, es para seguir haciendo crecer el cuerpo de Cristo, porque también hay más dedos que necesitan ser llamados, hay más manos que necesitan ser llamados, hay más pies, hay más cabezas, hay más cuello, hay más corazón, hay más pulmones que Dios está llamando en este tiempo. Mientras nosotros seguimos dormidos en nuestras penas, pobrecita yo. Iglesia, despierta. Apocalipsis 3. Con esto cierro. Y me comí un montón. En la versión de Dios para Todos dice: escribe esto al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice al que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ya tus obras, tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta, porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó a hacer, iglesia, la cosecha. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Es tiempo de levantarnos, iglesia. Es tiempo de avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Es tiempo de decirle: Señor, aquí estoy. Pablo lo decía a los Efesios 5:14: levántate, tú que duermes, que te alumbrará Cristo. Iglesia, adoramos a un Cristo vivo, pero si nuestros sentidos espirituales están adormecidos, estamos muriendo gradualmente. Y eso es lo que quiere Satanás en este tiempo: que tú mueras, que no vivas. Quiero en esta tarde que tú te pongas en pie.